Estamos con la conferencia 28. La conferencia 28 es la terapia analítica. Freud lo primero que hace en esta conferencia es preguntarse por la sugestión en la terapia analítica. Lo que nos dice que la terapia analítica no es una sugestión directa, no es una sugestión dirigida contra la exteriorización de los síntomas, no es una sugestión en la lucha entre el analista y la enfermedad. Si bien hay sugestión en la terapia analítica, porque hay transferencia, y la transferencia implica la capacidad sugestionable de los sujetos, la terapia analítica tiene una relación distinta con la sugestión que la terapia sugestiva o hipnótica. Recuerden que Freud había empezado con la terapia, con la hipnosis como terapéutica, y la abandona por distintos motivos. Porque dice que no es confiable. Algunos pacientes eran hipnotizables y otros no. En algunos se producían efectos y en otros no se producía ningún efecto. Los efectos y los resultados no eran perdurables. Se suprimía un síntoma y aparecían nuevos síntomas o el mismo síntoma retornaba pasado un tiempo. Y sobre todo, el mayor peligro de la terapia hipnótica y sugestiva era el peligro de la habituación, de habituarse eh, a la terapia como se habitúan a los narcóticos, porque está sostenida en una autoridad médica, en la autoridad de la palabra del analista. Freud dice que eso no es deseable, si no está dentro de la ética del psicoanálisis, que es apuntar a lo propio de cada uno, a la singularidad, no a lo propio del analista. Entonces va a ir ubicando las diferencias entre la terapia sugestiva, hipnótica, la terapia que se sostiene de la sugestión y la terapia analítica. Y dice que la terapia sugestiva tiene como objetivo encubrir y tapar algo de la vida anímica. Utiliza la sugestión para prohibir los síntomas. La terapia analítica tiene como objetivo sacar a la luz, remover algo, sacar a la luz el conflicto del que los síntomas han nacido. Se sirve de la sugestión para modificar el conflicto a través de los caminos de la formación de síntomas. Acuérdense de la conferencia 23. ¿Sí? Ir siguiendo los caminos de la formación de síntomas para resolverlo. En cambio, la terapia sugestiva deja intactos los procesos de formación de síntomas. La terapia sugestiva deja inmodificados a los pacientes, ¿sí? Sin posibilidad de hacer nada para que el síntoma vuelva a aparecer. La terapia analítica trabaja con la cancelación de las resistencias y entonces modifica duraderamente la vida anímica. Ese es el logro esencial de la cura analítica. Recuerden que ya lo ubicamos en la conferencia 27, la revisión del proceso represivo. Entonces, Freud se pregunta, ¿cuál es la relación de la terapia analítica con la sugestión? Se dice, hemos reconducido la sugestión a la transferencia. O sea, si hay capacidad de transferencia, hay aptitud para la sugestión. Por la capacidad de transferir, pueden sugestionarse. Por eso la sugestión analítica es calculable dentro de ciertos límites, ya que trabajamos con la transferencia misma. El tema es qué hacemos, no es que no hay sugestión, sino qué hacemos con la sugestión. Freud dice, no se influye por sugestión sobre la enfermedad. Es más, los éxitos sugestivos que pueden haber en un tratamiento analítico los tratamos como provisionales.
¿sí? Alguien empieza a hablar, va al analista y solo por el hecho de hablar, de contar, de dirigirse a un otro que lo escucha, empieza a sentirse mejor. Esos éxitos son provisionales, ¿sí? No es el éxito de la curación. No se considera terminado un análisis, dice Freud, si no se han esclarecido las oscuridades del caso. En los tratamientos sugestivos, la transferencia es respetada cuidadosamente, se la deja intacta, o sea, se sostiene la transferencia de sugestión. En el tratamiento analítico, la transferencia es objeto del tratamiento, es descompuesta en cada una de sus formas de manifestación, y la finalidad de la cura por transferencia es cuando la transferencia es desmontada. ¿Sí? Retengan esto. Voy a compartirles. A ver. A ver. Ahí. ¿Sí? En la terapia sugestiva la transferencia se deja intacta, en la terapia analítica la transferencia es objeto del tratamiento. Debe ser desmontada para la finalización de la cura, o sea, despegada del analista. Ahora vamos a ver eso. Una vez que Freud ubica la distinción entre el tratamiento sugestivo y la transferencia analítica, va a ubicar los mecanismos de la curación desde la teoría de la libido. ¿Sí? O sea, va a leer la cura analítica desde la teoría de la libido. Va a decir que el neurótico es incapaz de gozar y de producir. El neurótico es incapaz de amar y de trabajar. ¿Por qué? De amar es incapaz porque la libido está dirigida hacia ningún objeto de la realidad, sino hacia el objeto de la fantasía y está tomada en los síntomas. Y la dificultad para producir, para trabajar, es por el gasto de energía psíquica que implica el conflicto libidinal. ¿Sí? Para mantener reprimido el conflicto, para mantener reprimida la libido, para que algo de eso no aparezca, para defenderse de eso, requiere una energía psíquica importante que le impide poner esa energía en trabajar, en producir, en las cosas de la vida. Entonces, ven cómo lee el síntoma de la neurosis como un conflicto del yo y la libido. La tarea analítica es desasir, despegar la libido de los síntomas para ponerla a disponibilidad de la vida. Entonces se pregunta, ¿dónde está la libido del neurótico? Tal como ustedes ya lo trabajaron en la conferencia 23 de los caminos de la formación de síntomas, la libido está ligada a los síntomas. El síntoma mismo es una satisfacción libidinal sustitutiva, por eso es tan difícil conmoverlos. Entonces, para solucionar los síntomas hay que remontarse al conflicto del cual nacieron. Pero eso no es posible. Lo que sí es posible vía la transferencia, tal como vimos en la conferencia anterior, es que ese conflicto se renueve en la relación con el analista. Renovar ese conflicto y llevarlo a un desenlace distinto. Entonces se trata de la revisión del proceso represivo. Esa revisión tienen en la página 413. La página 413, 414 es esencial. Entonces dice, esa revisión del proceso represivo solo en parte se puede hacer
con el trabajo de las huellas némicas. ¿Sí? Solo en parte se hace a partir del trabajo con las representaciones psíquicas, del trabajo con las formaciones del inconsciente. La pieza decisiva no es esa, no es el trabajo con el retorno de lo reprimido, sino que la pieza decisiva se ejecuta cuando en la transferencia se crean versiones nuevas de aquel viejo conflicto. ¿Sí? Página 413, abajo. La pieza decisiva del trabajo se ejecuta cuando en la relación con el médico, en la transferencia, se crean versiones nuevas de aquel viejo conflicto. Versiones en las que el enfermo querría comportarse como lo hizo en su tiempo. Querría es un modo de decir, digo, esto es inconsciente, sucede, es la repetición en acto. Leo entonces, versiones en las que el enfermo querría comportarse como lo hizo en su tiempo, mientras que uno, reuniendo todas las fuerzas anímicas disponibles, lo obliga a tomar otra decisión. La transferencia se convierte entonces en el campo de batalla en el que están destinadas a encontrarse todas las fuerzas que se combaten entre sí. ¿De qué manera el analista obliga a tomar otra decisión? ¿No? Tenemos que pensarlo en relación a lo que decíamos en la conferencia 27, la posición inédita del analista que frente a la repetición no responde a las demandas, no cede a las demandas, no las rechaza. En ese punto no puede responder del modo que respondió siempre en la vida. Fuerza a responder de otro modo. Toda la libido, dice Freud entonces, converge en una única relación, ¿sí? La relación con el analista. Entonces se pasa de la enfermedad del paciente que el paciente tenía, de la antigua enfermedad, a la enfermedad de la transferencia, que es una neurosis producida artificialmente. ¿Sí? En lugar de la enfermedad propia del paciente, aparece la de la transferencia, producida artificialmente, la enfermedad de la transferencia. En lugar de los diversos tipos de objetos libidinales irreales, aparece un único objeto también fantaseado, la persona del médico. O sea, el analista está como único objeto libidinal en la transferencia, objeto provisional de la libido. ¿Por qué objeto provisional de la libido? Porque la libido también después va a ser desmontada de allí para pasar a estar disponible para la vida. Entonces se recrea el antiguo conflicto, pero sin una nueva represión. Sí, el cambio decisivo es que se elimina el circuito de la represión. El analista tiene una posición inédita, fuerza una respuesta distinta de la represión y entonces se elimina el circuito mismo de la represión. Por eso, cuando la libido es retirada del analista, no retorna a los objetos de la fantasía, sino que queda disponible. ¿Sí? Se libró una batalla y hay una nueva relación del yo con la libido. ¿Sí? Se libró la batalla en dos vías. En relación al yo, se fue más allá de las repugnancias, dice Freud, que el yo tenía hacia ciertas orientaciones libidinales. ¿Sí? El yo repugna, rechaza, reprime las orientaciones libidinales en el conflicto del yo con la libido. Entonces esa es una batalla que hay que dar. La otra es al revés, la libido, la viscosidad de la libido, la imposibilidad de la libido
el no querer de la libido abandonar determinados objetos que ha investido hace que también esa rigidez forme parte del conflicto. O sea, el trabajo terapéutico implica una nueva relación del yo con la libido. El yo soporta ciertas orientaciones de la libido que antes rechazaba, la libido acepta abandonar algunos de los objetos investidos. Bien, comparto pantalla, acá estamos. Revisión del proceso represivo, la transferencia es el campo de batalla, todo converge en una única relación, se pasa de la neurosis vulgar a la neurosis de transferencia, neurosis artificial, el analista es el único objeto libidinal, objeto provisional de la libido. Provisional como provisorio, después la libido debe ser retirada de allí. Entonces, Freud ordena dos fases del trabajo terapéutico. ¿Sí? La primera, toda la libido es esforzada a pasar de los síntomas a la transferencia y se concentra allí, en el analista como objeto provisional. La segunda fase, la libido es desmontada de la transferencia para quedar libre. Se produce ahí un cambio duradero en el yo se reconcilia con la libido. Eso hay que leerlo con la conferencia 27, el hombre analizado es un hombre nuevo siendo el mismo. Ha devenido lo mejor que podía devenir. Lo mejor porque la rigidez del narcisismo y la viscosidad de la libido pueden modificarse hasta un límite. Esto lo vamos a retomar al final de la cursada para pensar los finales de análisis. Bien, cuando Freud piensa entonces la curación desde la teoría de la libido, la curación es la diferencia entre la neurosis y la cura para Freud es la disponibilidad de la libido. O sea, que la libido esté disponible para gozar y producir. ¿Sí? Que haya un cambio duradero en el yo, que se reconcilie con la libido, que le conceda alguna satisfacción, dice Freud, y que supere el horror ante algunos reclamos de la libido. Que además eso muchas veces es posibilitado por la sublimación, por la capacidad de sublimar las satisfacciones libidinales. Bueno, esto lo agrego yo porque a mí me interesa mucho el tema de la sublimación, aunque no nos vamos a meter con eso ahora. Bien, quiero que retengan entonces que la neurosis de transferencia es una neurosis artificial, que en el análisis trabajamos con la neurosis de transferencia, no con los síntomas que traía antes, sino con los síntomas que se crean en la neurosis de transferencia. Por eso es posible operar ahí. El analista fuerza una respuesta distinta, ahí se corta el circuito de represión. Y en términos libidinales hay una reconciliación del yo con la libido. Bien, hasta acá con las clases de hoy. Este es el último video, les prometo, por hoy. Los espero en el foro para conversar de estos temas tan interesantes y por ahí tan complejos a veces de poder seguir. Bueno, bienvenidos entonces a al segundo cuatrimestre, que es así, tan seguidito, con pocas vacaciones. Seguiremos
trabajando de este modo, que es lo posible por ahora. Pensamos que el segundo cuatrimestre tal vez podíamos reanudar, eso era una expresión de deseo. Por ahora conviene seguir cuidándonos y seguir la cursada de este modo. Les mando un saludo a todos, que todos estén bien. Nos encontramos en el foro.